mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque es sincero. Muy bien, amigos, volvemos al aire, segundo bloque del programa. Vamos a hablar, decía yo, de telemedicina. Está con nosotros ahora la doctora María de la Paz Bocio, quien es responsable ético-jurídica del programa Telesalud, y está con nosotros también Federico Aden, un referente provincial de este programa. Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias por la invitación. En la radio esta mañana, Fede, yo decía, no sé, 5 o 6 años me acuerdo haber hablado con vos cuando empezaste a trabajar con un sistema con el Garrahan, desde el hospital de niños, me acuerdo, sí, ¿no? Sí, porque sí. Podemos decir que este es el origen de este programa de alguna manera. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto es? ¿5 o 6 años? ¿Estoy equivocado o más? 15 ¿Más? años. 15 años. Empezamos en el 2003. En el 2003 empezamos a trabajar con el Garrahan, era un programa pediátrico que surge desde el una iniciativa del Garrahan para mejorar la comunicación entre los equipos de médicos que trataban los pacientes en Jujuy y ellos que recibían los pacientes allá. El objetivo era que se comuniquen antes de plantear las derivaciones para acordar planes de estudio, preparar si es que había que recibirlos. Entonces empezaron ellos con un programa que se llamaba Oficinas de Comunicación a Distancia. Y la primera del país fue la Oficina de Comunicación a Distancia de nuestra provincia, y ahí empezamos. Yo estoy desde esa época, me fui un par de años en el medio y volví. Y desde esa época estamos trabajando en el programa, que ha ido modificándose. Si querés, empezamos ya a desarrollarlo a eso. Sí. El tema era, en ese momento, la conectividad de la provincia era muy limitada. Había lugares donde era inaccesible el internet, y en los lugares donde había era muy rudimentario también, era con el dial-up. ¿Te acordás que vos conectabas y hacía ese ruido, sí. Entonces tenías muchas limitaciones para enviar información a través de la web. Todo eso hizo que el programa se vaya transformando lentamente de lo que fue, que era un programa para hacer interconsultas de segunda opinión, por la imposibilidad esta de mandar información y todo, terminó siendo una oficina de gestión de turnos y derivaciones. Eso era como que se había desvirtuado el programa. Se hicieron muchos análisis de por qué podía haber pasado eso, porque la idea era la telemedicina, y ahora te lo agrando a eso. La telemedicina sería hacer medicina usando la informática y las comunicaciones. Y el programa se llama ahora de telesalud, no de telemedicina, que es más amplio, incluye la docencia, la investigación y la gestión en salud, y a eso lo tenés dentro de lo que sería salud digital o e-salud, que incluye la historia clínica virtual única, digital única, y la gestión también por proceso, un montón de modificaciones, no solamente en la atención, que en la atención sería diagnóstico, tratamiento, seguimiento, todo lo que hace a la asistencial, la parte asistencial del programa de telesalud. A partir de la gestión del 2016, que cuando cambia la gestión dentro del ministerio, empiezan a considerarlo más prioritario al programa. En parte yo creo que es porque mejoró la conectividad, gracias a ARSAT tuvimos conectividad en lugares donde antes no había. La antena satelital permitió que La Quiaca, Tilcara, Susques, Valle Grande y Ledesma tengan una antena satelital dentro del hospital. También mejoraron los procesos, se empezó a poner en práctica la plataforma virtual de telesalud, que es un lugar, ahora es una página web, en ese momento era un programa, ahora es una página web en la que se puede acceder desde cualquier teléfono móvil. Entonces en esa página web uno hace los médicos del interior hacen la consulta con los médicos de los especialistas de los centros de diagnóstico, centros de especiales Norte, Sur, Soria y San Roque, y materno infantil, que eso se incorporó ahora, la telesalud en adultos. Se hace a través de la plataforma la interconsulta y se pueden adjuntar fotos, videos, imágenes radiográficas, tomografías, resonancia, lo que haga falta para completar la información para una consulta de segunda opinión. Y los médicos de acá ven en su plataforma, en su teléfono o en el hospital o donde estén, ven la consulta y pueden mandar una respuesta, una opinión o seguir la interacción a través de la plataforma misma, o plantear la necesidad de una videoconsulta, que sería se hace primero, se mandan todos los datos del paciente, la historia clínica, todo, acá la ve el especialista y dice, bueno, yo quiero hablar con el paciente. Entonces se programa una videoconsulta, que eso sería la parte sincrónica del programa,
Y ese día los especialistas de acá con los del interior y el paciente interactúan y se llegan a conclusiones y muchas veces, bueno, se toman decisiones a partir de ahí. Ese especialista inclusive cobra por eso, es como trabajar en su consultorio, ¿no es cierto? En este momento, claro, en este momento teníamos lo que nosotros decíamos, hasta ahora la asistencia virtual no estaba cargada en la productividad del médico. Entonces, era una de las causas por las que no fue progresando. Entonces, en el materno infantil, cuando reasumimos el proceso de telesalud, la directora en ese momento, que era la doctora Buffarini, que está acá en el estudio, ella tomó la decisión de empezar a remunerar al trabajo asistencial virtual, cambiando 30 consultas por un día de compensatorio. En la gestión siguiente se bajó 20 consultas un día de compensatorio y hablando con el ministro Bouid, el ministro Bouid consideraba que devolver compensatorio lo mismo iba a resentir el trabajo de los servicios, porque el tema es así, digamos, si un médico tiene que atender 10 pacientes y atiende 10 pacientes presenciales, no tiene tiempo para atender virtuales. Si hubiera exceso de horas de médicos especialistas, por ahí uno puede decir, bueno, ves 5 presenciales y 5 virtuales, pero al no haber eso, entonces uno dice, bueno, los virtuales se te los reconoce aparte. Pero eso es el virtual que sería lo que antes sería la demanda insatisfecha. Entonces, para que no haya demanda insatisfecha, se incrementa la oferta en forma virtual. Y eso tiene un reconocimiento. Todavía no está instaurado, eso es un sistema de telecrédito que está ahora en asesoría legal, me parece, Paz. Aprobado, sí. Ya está aprobado. Ya está aprobado. Falta. Yo le pido disculpas, pero nosotros hemos arrancado los hombres, digamos, dejo la dama acá, digamos. Eso ya fue aprobado y está instrumentado, digamos. Está todo el diseño y la elaboración y ahora falta la implementación, digamos, porque esto en la unidad de telesalud se va a ocupar, digamos, de los telecréditos de toda la provincia. Entonces estamos en una instancia así de terminar de definir todo el proceso operativo, ¿no? Digamos, cómo va a ser administrativamente todo este reconocimiento. ¿Y el aspecto jurídico tiene mucha implicancia en esto, digamos, cuando suceden, no sé, yo me imagino hoy está tan en boga el accionar contra los médicos, digamos, por cualquier situación? ¿Es un aspecto complicado, digamos, cuando se resuelve de esta manera? Es un aspecto complejo que hay que tener en cuenta en todo lo que es la implementación de los procesos de salud digital, ¿no? Porque tenemos que pensarnos en dos instancias. Somos seres digitales y somos seres jurídicos, ¿no? Entonces, en esa instancia, lo que plantea las plataformas, digamos, la salud digital, es mucho uso de datos, de imágenes, ¿no? Y de información digital de las personas. Y esto está amparado constitucionalmente dentro de lo que es la protección de los datos personales, que en el caso de la salud tienen una categoría especial que son los datos sensibles. Entonces, entender toda esta transformación digital que se va dando en el campo de la salud requiere desde un principio ir mirando estos procesos éticos jurídicos. Por eso lo hemos denominado éticos jurídicos, que tienen que ver, por un lado, con la modificación del Código Civil y Comercial en el año 2015, que tiene una impronta muy fuerte, tiene un núcleo duro de salud, digamos, donde todo el manejo de la información tiene una categoría muy importante porque ingresan lo que se conocen como los derechos personalísimos, que tiene que ver con el honor, con la dignidad, con la reputación. Y hoy en estos procesos digitales hay una vulnerabilidad tal vez mayor que hay que proteger y tutelar, ¿no? Entonces, digamos, desde ese aspecto es que se plantea toda esta dimensión. Experiencias internacionales van mostrando la importancia que tiene hacer un abordaje no solo ético-jurídico, sino también tecnológico y de conectividad en estos procesos de salud, ¿no? Acompañando todo lo que es el hacer médico, ¿no? La consulta médica. ¿Esto baja las derivaciones, por ejemplo? No, yo antes quería hacerte una aclaración. En el país se está elaborando la Ley Nacional de Telesalud y una de las referentes de la Ley Nacional de Telesalud de nuestra provincia, en la persona de la doctora Bocio, porque la doctora es especialista en ética, es doctora en Derecho y todo lo demás, y está trabajando fuertemente a nivel nacional en la elaboración de la Ley Nacional de Telesalud, y Jujuy está teniendo una participación importante en la elaboración de esa ley. Contestando la pregunta tuya, no se tienen que evitar las derivaciones, se tienen que evitar las derivaciones innecesarias. Claro, exacto. O sea, si ahí a partir de digamos, se derivaba por cualquier cosa. No, por eso no es el indicador, no tiene que ser la disminución de las derivaciones, sino la disminución de las derivaciones innecesarias.
¿Cuáles son innecesarias? Y estadísticamente nosotros tenemos visto, por ejemplo, que hay un porcentaje alto en algunas especialidades que se vienen para ajustar dosis. Tratamientos crónicos que sacan turno. Bueno, hay gente que se viene del interior para ajustar dosis. Ese tipo de consulta por ahí se puede evitar a través de la videoconsulta, el envío de información y todo lo demás. ¿Qué haría esto poniéndolo en línea con el programa provincial o la estrategia de salud provincial? Favorecería la equidad en dos sentidos. La equidad del paciente, que si necesita un tercer nivel de atención tenga la seguridad que lo va a tener, porque va a seguir el escalonamiento dirigido por los médicos. Y la democratización de que el médico también va a tener derecho a acceder con su paciente al nivel que haga falta sin conocer a nadie, que no es lo que pasaba hasta ahora. Hasta ahora, si yo quería mandar un paciente al Hospital Gutiérrez, yo tenía que conocer a alguien. Bueno, ahora no. Ahora, con que el paciente lo necesite, se lo carga en la plataforma y en el lugar que corresponda, alguien lo va a atender, y si hace falta que el paciente vaya, se le gestionará todo para que vaya. La idea es, insisto, no que no vaya si no es necesario. Ejemplo, pacientes que se operaron en el Garrahan y que los hacen ir, o en el Gutiérrez, o en cualquier lugar. Te hablo de pediatría, pues yo vengo de la pediatría. Entonces los hacían ir a control cada 3 meses. Y resulta que el control era ir a hacer un laboratorio de rutina, pesar, medir y cosas que se podían hacer acá. Bueno, ese tipo de paciente sí se tiene que evitar la derivación. Se lo va a poder hacer acá y hacer una videoconferencia y el paciente no se va a mover. Digamos, hay una firme intención de que esto se vaya desarrollando, porque está demostrado que se ahorra mucho, se están disminuyendo las derivaciones en el número en bruto. Nosotros somos la primera provincia del país en uso de la plataforma virtual. Estamos en 2.500 pacientes en lo que va del año. ¿Eso es por qué? ¿Por el tiempo que llevamos? Por el tiempo y porque tenemos armado en Jujuy, tenemos armado desde la época del doctor, o gracias al doctor Alvarado, una red de atención primaria fuertísima. Claro. Y esa red sigue funcionando. Entonces, quizá en este momento esté deteriorado por falta de profesionales. Hay falta de profesionales en el primer nivel. Qué sé yo, en Susque fuimos a Susque y había 3 médicos en Susque para 7 días a la semana. Así es que iban médicos de otro lugar a hacer guardia en Susque. Uno del doctor Miskov, que lamentablemente tuvo un infarto. Pero bueno, eso está pasando. Entonces, bueno, nosotros queremos que funcione esta plataforma y vamos a tener. La herramienta está demostrado que sirve. Si uno elige los indicadores. El indicador, insisto, no es que no haya derivaciones, sino que no haya derivaciones innecesarias. Las tenemos medidas. Hasta ahora de las consultas virtuales se evitaron el 65% y de las que vinieron a hacerse estudios o tratamientos que no se hacían en los hospitales del interior. Ya viene mucho más específico, se optimiza eso, sí, digamos. Claro. ¿Sí? Y se gasta mejor en los lugares, porque vos antes decías, cuando sacabas turno decías soplo cardíaco, cardiología. Entonces, lo que estaba presupuestado hacer en el hospital de origen, la placa, el laboratorio, el electrocardiograma, no lo hacían, venían y se lo hacían en el hospital materno-infantil. Está presupuestado allá y se gasta acá. En eso también te ordena un poco el presupuesto, el gasto del presupuesto. Y la otra cosa importante es la referencia y la contrarreferencia. Eso está dentro de la plataforma virtual. Esto es, si yo, médico de Tilcara, consultan a Jujuy, el médico de acá es una esquela en la plataforma, es la consulta. La respuesta va a ser otro diálogo en la plataforma, y si va a Buenos Aires, va a ser el de Buenos Aires, va a poner otro diálogo. Entonces, es la misma plataforma. Es la misma plataforma. Y el médico de Tilcara va a ver lo que diga el de acá, lo que diga el de allá, y todo lo va a poder seguir como contrarreferencia online. Entonces, antes vos derivabas a un lugar determinado, hoy es la plataforma la que toma, y lo puede tomar cualquier centro que esté dentro de la plataforma. Cualquier centro. Y es más, si un paciente de Tilcara de pronto se va a Ledesma, el médico de Ledesma también, si el paciente le da la autorización, va a poder entrar, que eso te lo puede explicar mejor Paz, va a poder entrar a ver todos los antecedentes de ese paciente. Incluso más ordenado que ahora, porque ahora por ahí tenés la placa guardada en un lugar, la eco en otro, eso va a estar todo en la misma plataforma. Claro, cómo resguardar también, ¿no?, la privacidad de la gente, porque
claro, le tiene que dar la autorización a ese médico Claro, para que entre acá. ahí es cuando planteamos, digamos, este programa se enmarca dentro de lo que es el plan estratégico de salud, ¿no? Que digamos que está centrado en el paciente, focalizado ahí. Entonces, digamos, cuando miramos a este paciente lo miramos desde todas sus dimensiones, no solo la dimensión médica, clínica, sino esta protección de los datos. Ahí es donde se hace necesario rever muchos procesos, ¿no? Muchos procesos jurídicos, porque nosotros nos manejamos normativamente con normas que son anteriores a toda esta transformación digital, ¿no? Entonces, lo que son los acuerdos de confidencialidad dentro del sistema de salud, los consentimientos informados, que estamos acostumbrados al consentimiento informado, digamos, cuando tengo que autorizar una práctica clínica o una intervención quirúrgica, y hoy este consentimiento informado también tiene que autorizar el uso, la colecta, la transformación y la transferencia de los datos y de las imágenes en el caso de salud. Entonces, esto no solo en la Argentina, sino que a nivel mundial tiene otra dimensión. Entró en vigencia en el mes de mayo el Reglamento de Protección de Datos Europeos, que es un poco la norma que va a regular toda la protección de datos a nivel mundial y que es la que se está teniendo a la vista para estos procesos internos, porque hay que tener en cuenta que la información nuestra hoy escala en mucha medida, no solo a nivel de la provincia-nación, sino de la nación, puede salir a otros países, porque la consulta médica hoy no tiene un límite geográfico, ¿no? Digamos, como antes estábamos acostumbrados de los alcances de las competencias y las incumbencias en una provincia o en el campo jurisdiccional. Hoy esta consulta, digamos, nos hace repensar muchos ámbitos, no solo de protección de datos, lo que hace a la responsabilidad no solo profesional, sino de nuevos actores. También lo que hace a las aplicaciones de salud, algo muy común, que hoy nosotros en nuestros celulares tenemos aplicaciones para medir cuántos pasos damos, qué cantidad de agua tomamos, nos podemos medir la hipertensión. O sea, hay un manejo de datos vinculados a la salud que está trascendiendo la práctica convencional que nosotros conocíamos. Entonces, eso es lo que estamos construyendo también, digamos, con una impronta muy fuerte y con un proceso participativo, porque, como decía Federico, digamos, Jujuy es la provincia que más consultas hace, entonces esa experiencia también está tomada por otras jurisdicciones. Nosotros, sin salir de la provincia, a través de los equipos de videoconferencia, estamos asistiendo a otras provincias que están consultando cómo fue la experiencia jujeña y cómo es esta transformación, ¿no? El plan estratégico plantea una línea estratégica que es de garantizar la accesibilidad y en esa estamos enmarcados, por eso se formaliza el programa, se crea la unidad de telesalud en la provincia, se crea un equipo que acompaña todo este proceso, que es un proceso de transformación y de transferencia del know-how pediátrico que viene funcionando muy bien a esta instancia adultos, ¿no? Que es el nuevo desafío. O sea que yo, antes de tomar una decisión de derivarme por una patología determinada, vos estás en condiciones de poner en esa plataforma una resonancia magnética, una tomografía, placa, al laboratorio. O sea, la persona que lo vea allá lo puede ver en absolutamente integral, todo lo que tenés vos. Todo. Y después tenés elementos telemétricos, se llaman los consultorios virtuales. Tenés, por ejemplo, el estetoscopio digital. ¿Qué significa esto? Que yo te pongo el estetoscopio a vos, lo conecto por Bluetooth a la computadora y lo tramito como paquete de datos y lo escucha el que está. O sea, que él en la videoconferencia me puede estar teóricamente viendo el estetoscopio acá. Después tenés los ecógrafos, también se puede transmitir online, todo podés transmitir online lo que estás haciendo. Entonces eso también hace que sea una... Por ahí lo que no se puede ahora es oler, pero me parece que todo lo demás sí se va a poder. Bueno, eso es en principio en lo que consiste el programa. Y dentro de lo que sería docencia, el año pasado nosotros de docencia estuvimos transmitiendo antes era el Ateneo del Hospital de Niños, después era del Materno Infantil. El año pasado, con el Comité de Docencia del Materno Infantil, transmitíamos los Ateneos online hacia el interior. Y después ya transmitían también desde el interior hacia toda la provincia, los veíamos nosotros como parte de los espectadores, transmitieron varios lugares del interior hacia la provincia. Hicimos cursos también de pediatría de patología prevalente, que también se transmitieron, eso se los puso en la Red Nacional de Telemedicina, entonces teníamos gente de Azul, de Tartagal, participando de los cursos de formación que daban nuestros especialistas, era en principio para los médicos de Jujuy, se terminó haciendo nacional. Entonces vos empezás a ver que las barreras se te van corriendo. Si vos nos preguntás cómo lo vemos al programa en el futuro o la visión, y yo te diría que esto es lo que en Barcelona le dicen el hospital líquido.
El hospital líquido, el concepto es que no hay paredes, el hospital va infiltrando la sociedad y cada uno toma lo que necesita en el momento que lo necesite y donde está. Entonces esa customización se la puede hacer ahora porque hay muchas posibilidades de hacerlo en base a la gestión descentralizada, a la delocalización, a la sincronía, son todos elementos que pone a disposición el programa de telesalud, que ya te insisto, es mucho más amplio que telemedicina. ¿Y cuántas provincias lo tienen este programa? Desarrollado como nosotros, somos los primeros que estamos trabajando en adultos. En pediatría ya está en todo el país, en todas las provincias del país. Y en adulto, lo que estamos haciendo nosotros como estrategia de desarrollo del programa ha sido plasmar bien los procesos que ya veníamos haciendo, hacer los flujogramas para distribuirlo. Una vez que teníamos hecho eso, empezar a readecuar las oficinas de comunicación a distancia del Soria, del San Roque y de los centros de especialidades. Esto ha sido por indicación del ministro. Estábamos trabajando con el Soria y el San Roque. El ministro quiso que se incorporen también los centros de especialidad de norte y sur. Empezamos a trabajar adecuando las oficinas en esos lugares y una vez que tuvimos eso listo, ya salimos al interior y recorrimos todos los hospitales de tercer nivel y algunos de cuarto nivel para poder empezar ya las gestiones de los pacientes. Dentro de eso, los que más trabajan con adultos, que eso es por voluntad del médico de ahí, que es el doctor Grohman de Tilcara, es el que más consulta, adultos, al SOR y al San Roque, y se está moviendo mucho la plataforma en adultos en esos hospitales, gracias a la iniciativa de este colega que realmente trabaja. Porque al principio también depende mucho, ¿no?, de la vocación, de la que motivación. Después ya te lleva, pero claro. Al principio me parece que tiene que ver mucho con... Y bueno, y en el Hospital Soria está el doctor Neven como referente del Hospital de Telesalud en el Soria. El doctor Simón está en el San Roque. Junto con el doctor Neven está también el doctor Cachizumba, que está en el comité de docencia, pero también participa en Telesalud en el Soria. La doctora Cazón está en el Centro de Especialidades Norte. En el Centro de Especialidades Sur todavía no está bien definido todo, pero se va armando de a poco. Qué poco conocemos de esto, ¿no? Sí. Yo me acuerdo de haber hablado una vez en un editorial, producto de una consulta médica que hice en el consultorio de él, donde te sentaste y me explicaste, 20 minutos, digamos, y bueno, de ahí uno chapucea en esto, y de ahí lo arrumbamos, digamos. Sí, no, yo creo que es una herramienta poderosísima, sí tiene que cambiarnos la cabeza en cuanto a cómo se gestiona, porque esto por ejemplo, te doy un ejemplo, llega una consulta a la oficina nuestra, la ven nuestras telemédicas, la doctora Buffarini, la coordinadora, la referente de telesalud en el Hospital Materno Infantil. Entonces la ve ella y dice que la tiene que ver un gastroenterólogo. Por plataforma se le manda la consulta al gastroenterólogo. Y el gastroenterólogo, estando haciendo lo que quiera, en donde quiera, puede entrar a su teléfono, ver la consulta, ahí está usando su internet, su equipo, su tiempo, y contestando la consulta. Y si hace falta hacer una videoconferencia, pide la videoconferencia, se arregla el día, el horario, y ese día se juntan los dos grupos profesionales del interior y de acá, y se habla del paciente. Qué sé yo, con videoconsulta que demoraron 2 horas, o la reumatóloga, la doctora Vilca, le hizo revisar articulación por articulación un chico de Tilcara, con la médica de Tilcara. Y se llegó a conclusiones. Ese chico al final después tuvo que venir por otras cosas, pero eso se solucionó. Es muy poderosa la herramienta realmente. Se nos fue el tiempo. Le agradezco mucho la visita. Bueno. Muchas gracias. Creo que hemos aprendido todo un poco, me parece, y la gente también. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Nosotros nos despedimos, Dios mediante, hasta el próximo martes, acá en la pantalla de Canal 4 de Jujuy. Y no se olvide, este programa usted lo puede ver el viernes a las 20 horas también por nuestra frecuencia 4. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos.